Nos vamos a referir al paciente con edema en la clase que nos toca dar hoy. Mucho gusto, soy el doctor Daniel Goldenberg. Vamos a definir el edema como el aumento evidenciable del volumen líquido en el espacio intersticial. Es un signo de enfermedades de origen, consecuencias clínicas y tratamientos muy diversos. ¿Cómo buscamos la presencia de edema? Se ejerce una presión digital sobre superficie ósea, sobre piel edematosa, que deja una marca persistente que se denomina fovea. Fovea en latín significa hoyo. Es una tumefacción localizada que deja huella a la compresión. Se debe a acumulación del líquido extravascular que proviene del plasma sanguíneo, o sea, de la sangre circulante, con una composición similar. Es un ultrafiltrado del plasma. ¿Cómo hacemos la semiología del edema? En cuanto a la localización, por ejemplo, por efecto de la gravedad, en el edema cardiogénico de inicio se manifiesta en el dorso del pie y las regiones maleolares. Esto sucede cuando el paciente está parado. Cuando está en decúbito, el edema se evidencia en los muslos y regiones sacras. Por la compresión, en la zona del edema se provoca una huella del dedo que se llama signo de la fovea, como dijimos. Y si se localiza en un solo pie o pierna, se debe pensar en una congestión venosa u obstrucción linfática. En cuanto a las características, la localización puede ser localizado o generalizado, la intensidad puede ser, la caracterizamos con el signo de Godet, de 1 a 4 cruces según más o menos o más intensa. Se puede pesar al paciente diariamente o midiendo el perímetro de la región edematizada. La consistencia puede ser blanda o dura, puede ser elástica en cuanto a elasticidad o demorar en retornar, como en el edema que deja Godet, la temperatura normal, caliente o como en el inflamatorio, o a su vez en cuanto a la sensibilidad, doloroso o indoloro. Hay otras alteraciones como palidez, cianótico, eritema, piel lisa, etc. Este es el edema que no deja Godet, es el edema de origen linfático. No deja Godet, como vamos a ver posteriormente. Lo clasificamos en generalizado o localizado. El generalizado es una retención de líquido mayor a 2,5 a 3 litros para hacerse evidente en la exploración del paciente. Se denomina anasarca el edema generalizado intenso y los pacientes consultan por ganancia de peso o cambio en sus rasgos, impronta de ropas, dificultad para el calzado, dependiendo de la causa. Son alteraciones en los mecanismos centrales que regulan el intercambio de líquidos a nivel capilar y del espacio intersticial. El edema localizado obliga a investigar mecanismos locales que facilitan la acumulación del líquido. Obstrucción venosa es el más importante y frecuente, la citis es la localización en la cavidad peritoneal, el hidrotórax está localizado en la cavidad pleural, el hidropericárdico en la cavidad pericárdica. Estas localizaciones pueden acompañarse de edema generalizado, o sea, de anasarca. Acá vemos anasarca, edema generalizado. Cuando al balance de agua, debemos hacer una diferenciación entre la ganancia y la pérdida de agua. La ganancia está dada por los ingresos y la pérdida por los egresos. En los ingresos se ingresan líquidos 1.200 mililitros, comida 700 mililitros, agua metabólica 200 mililitros, para dar un total aproximado de 2 litros 300 o 2 litros y medio. Los egresos son por piel y pulmones 700 mililitros, por riñón 1 litro 400 a 2 litros 300, por ese 100 mililitros. O sea, los ingresos deben ser similares a los egresos aproximadamente, para que esté en balance. Cuando hay un exceso de ingresos, aumentamos la diuresis. Cuando hay una falta de ingresos, se activa el mecanismo de la sed y esto da lugar a que el paciente trata de ingerir más líquido. El desbalance entre el ingreso y el egreso va a dar lugar a los edemas. Acá vemos
un tubo nu, ¿no es cierto?, que separa dos compartimentos por una membrana semipermeable. Los líquidos se desplazará a través de la membrana hacia el lado de una mayor concentración de solutos hasta que se alcance un estado de equilibrio de solutos. Es decir, una molaridad mayor en un lado proporciona una presión osmótica que tira del agua hacia ese espacio. Como la membrana es impermeable a las proteínas, por ejemplo, la concentración de estas establece una presión osmótica que tira del agua hacia el espacio que tenga la concentración mayor de proteínas. Entonces, acá vamos a ver que las proteínas no van a poder pasar, pero sí van a pasar los solutos de menor concentración, como por ejemplo el sodio, que es responsable del 90% de intercambio de solutos. La presión hidrostática es la fuerza que empuja el agua fuera de un espacio, por ejemplo, desde los capilares al líquido intersticial, cuando la presión hidrostática capilar es mayor que la presión hidrostática en el líquido intersticial. La presión hidrostática está dada por la fuerza de gravedad y el bombeo del corazón. La presión oncótica en los capilares está dada por la concentración de proteínas plasmáticas, que es de 7 gramos por ciento. Vamos a ver la revisión de fuerzas que operan en el desplazamiento de los líquidos desde el espacio vascular al intersticial a través de la membrana capilar. El líquido extracelular está compuesto por el líquido intersticial y el plasma. Está separado por la membrana capilar y es 1/3 de todo el volumen del líquido corporal, ¿no es cierto? Los 2/3 es líquido intracelular, los 2/3 restantes. El compartimento intersticial está separado entonces del plasma por la membrana capilar, que es donde va a dejar pasar algunos solutos y otros no. Acá vemos la membrana endotelial o capilar, que deja pasar a los solutos como el sodio, pero no a otros como la albúmina por su tamaño. Este es el espacio intersticial y esta es la membrana capilar, que deja pasar a algunos solutos y a otros no. Acá vemos el capilar con el extremo arterial, el extremo venoso, y va a haber una difusión o permeabilidad cuando hay un aumento de la presión hidrostática o una disminución de la presión oncótica. Cuando hay una disminución de la presión oncótica, es decir, la concentración de proteínas disminuye por debajo de 7 gramos por ciento, va a haber un aumento de la filtración. Es decir, va a haber difusión, ¿no es cierto?, hacia el espacio intersticial o filtración por disminución de la concentración osmótica. Va a haber una disminución de la reabsorción cuando hay un aumento de la presión venosa por éstasis, por ejemplo, por insuficiencia cardíaca. El líquido intersticial proviene de la filtración, es plasma sin proteínas. Entonces, puede haber edema por aumento de la presión hidrostática, por disminución de la presión oncótica, por aumento de la permeabilidad capilar, por alteración en la membrana, en los procesos inflamatorios, o obstrucción linfática por una lesión en los vasos linfáticos. Entonces, la fisiopatología del edema implica un aumento de la presión hidrostática o una disminución de la presión coloidosmótica o aumento de la permeabilidad capilar por lesión de la membrana o una obstrucción de los circuitos venosos o linfáticos. Vamos a ver los mecanismos que operan en el intersticio y determinan el edema generalizado a través de la retención hidrosalina. Cuando hay hipoperfusión renal, se estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Una disminución de la volemia arterial efectiva es censada por células que se encuentran en arteriola aferente
Son células yuxtaglomerulares, mioepiteliales, y sensan esta disminución de presión en una señal química que da lugar a la liberación de renina a la sangre. En este algoritmo vemos cómo la disminución de la volemia arterial efectiva puede ser producida por disminución del volumen minuto cardíaco o disminución de la presión oncótica. Esta disminución de la volemia arterial efectiva es sensada por las células yuxtaglomerulares de la arteriola aferente, que son células mioepiteliales, y convierten esa señal de presión en una señal química liberando renina. La renina, actuando sobre el angiotensinógeno del hígado, libera angiotensina 1, la cual en el pulmón es convertida en angiotensina 2. La angiotensina 2 es el efector molecular más importante del sistema, pues es vasoconstrictor en forma directa y a su vez aumenta la reabsorción de sodio y agua en el túbulo contorneado proximal. Esto se produce porque al producir vasoconstricción renal disminuye el flujo plasmático renal, aumenta la fricción de filtración y aumenta la presión osmótica en los capilares peritubulares del túbulo contorneado proximal, con lo cual aumenta la reabsorción de sodio y agua a dicho nivel. A su vez, en forma más crónica, estimula a la aldosterona a través de la zona glomerular de la corteza suprarrenal, lo cual aumenta la reabsorción de sodio y agua en los túbulos colectores. La secreción de hormona antidiurética está estimulada por la sed y aumenta la reabsorción de sodio y agua en los túbulos colectores, los túbulos distales y el asa de Henle. Por otra parte, cuando hay insuficiencia cardíaca, también va a aumentar la presión venosa y auricular, la presión capilar, disminuye el volumen plasmático, pero aumenta el volumen intersticial con la producción de edema. Acá nuevamente se va a secretar renina cuando es sensada la disminución del volumen arterial efectivo. La renina actúa sobre el angiotensinógeno que es sintetizado en el hígado, es un decapéptido. El angiotensinógeno pasa a angiotensina 1, que es un octapéptido. La angiotensina 1 en el riñón, por acción de la enzima convertidora, se convierte en angiotensina 2, que es el efector más importante porque a su vez de ser simpático mimético y aumentar la reproducción de sodio y agua en el túbulo contorneado proximal por vasoconstricción de la arteriola eferente, estimula la corteza glomerular, la zona glomerular de la corteza suprarrenal, lo cual da lugar a un aumento de la secreción de aldosterona. La aldosterona aumenta la reabsorción de sodio y agua en los túbulos colectores, distales y del asa de Henle. En presencia de insuficiencia cardíaca, como la aldosterona se metaboliza en el hígado, puede este mecanismo perpetuarse y persistir más. Nuevamente, la secreción de renina sobre el angiotensinógeno, en angiotensina 2. Angiotensina 2 va a lugar a una acción simpático-mimética que a su vez libera nuevamente renina y la secreción de aldosterona que aumenta la reabsorción de sodio en los túbulos colectores. Entonces, puede haber una hipovolemia arterial efectiva con retención hidrosalina secundaria por insuficiencia cardíaca congestiva o por hipovoluminemia. Pero hay otra situación que es de hipervolemia y da lugar a una retención hidrosalina primaria. Esto se produce cuando hay insuficiencia renal por glomerulonefritis aguda. Esto es un mecanismo inmunológico que altera la membrana del glomérulo, disminuye el filtrado glomerular, hay proteinuria, o sea, disminución de la concentración de proteínas en plasma, hematuria, reabsorción distal de sodio, retención de agua, pero hay una hipervolemia, porque disminuye el filtrado glomerular, lo cual da lugar a hipertensión arterial y edema. Este es un mecanismo inmunológico y es un mecanismo que se produce por hipervolemia, no por hipovolemia arterial efectiva. Entonces, ¿cómo es la fisiopatología del edema repasando las causas? Aumento de la presión hidrostática por insuficiencia cardíaca o hipovoluminemia, es decir, disminución de la presión osmótica de las proteínas plasmáticas. ¿Por qué puede producirse hipovoluminemia? Por
un estado de desnutrición severa, es decir, falta de aporte, por falta de síntesis, en casos de insuficiencia hepática, por aumento de pérdidas renales en el síndrome nefrótico, proteinuria, pérdida a través del tubo digestivo en las enteropatías inflamatorias, o aumento del catabolismo proteico en casos, por ejemplo, de sepsis o en casos de grandes quemaduras. En estos dos mecanismos, tanto por aumento de la presión hidrostática, por disminución de la presión oncótica, se van a activar los mecanismos secundarios, que son los que se activan por disminución de la presión arterial efectiva, por disminución de la presión arterial efectiva. Hay otros mecanismos de producción de edema, como aumento de la permeabilidad capilar en los procesos inflamatorios, quemaduras, enfermedades autoinmunes, enfermedades alérgicas que pueden dar lugar, por ejemplo, a edema angioneurótico. O, por último, tenemos el linfedema, el edema linfático por obstrucción de los vasos linfáticos. Entonces, puede haber aumento de la presión hidrostática, y esto es producido por disminución de la presión de reabsorción en la insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Disminución de la presión oncótica en procesos de pérdida de proteína y aumento de la presión de filtración. Alteración de la membrana capilar por procesos inflamatorios. Alteración de la circulación linfática por obstrucción de los vasos linfáticos. Aumento de la presión hidrostática por disminución de la presión de reabsorción, disminución de la presión oncótica y aumento de la presión de filtración, alteración de la permeabilidad de la membrana, obstrucción de los vasos linfáticos. ¿Cuándo se produce aumento de la hidrostática? Cuando el corazón izquierdo no puede bombear la sangre porque es insuficiente, se produce edema en los capilares pulmonares. Esto se traduce en un aumento en la presión capilar pulmonar, insuficiencia cardíaca derecha, y esto va a traducirse en una disminución de la reabsorción en el extremo venoso de los vasos capilares. En la insuficiencia cardíaca hay una dificultad en la eyección en el circuito arterial de toda la sangre que recibe las venas, aumento de la presión capilar y venosa, la presión arterial tiende a descender, disminuye el volumen de agua y sal que los riñones excretan. En los pacientes con falla del ventrículo izquierdo, sin falla del ventrículo derecho, el hemicardio derecho bombea sangre hacia los pulmones, pero esta no puede fluir fácilmente por las venas pulmonares hacia el hemicardio izquierdo. Todas las presiones pulmonares, incluso la capilar pulmonar, se elevan muy por arriba de lo normal y se genera edema. Entonces, vamos a ver, a corto plazo, insuficiencia cardíaca izquierda, aumento de la presión capilar, trasudación, aumento del volumen intersticial y edema local pulmonar. Lo que se denomina también edema agudo de pulmón. Acá vemos aumento del intersticio, más evidente en esta, derrame pleural derecho, un edema que se llama en alas de mariposa, todo esto es edema de pulmón. De edema agudo de pulmón se ve cómo hay una redistribución del flujo pulmonar hacia la periferia y se denomina imagen en asta de ciervo. El edema de un pulmón tiene una congestión y el fluido es proteináceo en los alvéolos. Entonces, a corto plazo, insuficiencia cardíaca izquierda, aumento de la presión capilar, trasudación, aumento del volumen intersticial e insuficiencia cardíaca derecha, aumento de la presión venosa central y en aurícula derecha, con disminución de la reabsorción en el extremo venoso, lo cual da lugar a edema. La disminución del volumen minuto a largo plazo va a dar lugar
a disminución del volumen arterial efectivo, vasoconstricción renal, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, retención de agua y sodio y aumento del volumen plasmático y transsudación. A manera de repaso, hipovolemia arterial efectiva con retención hidrosalina en insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué podría causar un incremento local de la presión hidrostática en el extremo venoso? Una obstrucción a nivel del sistema venoso, en general es unilateral. Por ejemplo, una trombosis venosa profunda. Vean la diferencia entre ambos miembros. Con una complicación severa que puede ser el tromboembolismo pulmonar. Estos son signos indirectos, hiperclaridad en la placa de tórax y en el electrocardiograma bloqueo de rama derecha. ¿Qué otros mecanismos pueden generar edema a través de la hipovolemia arterial efectiva, como la insuficiencia cardíaca congestiva? Dijimos la disminución de la presión oncótica. Disminución de la presión oncótica, aumento de la presión de filtración. Por disminución de la concentración de albúmina. Por ejemplo, en la cirrosis, va a haber un aumento de la filtración, por hipoalbuminemia, hay una disminución del volumen arterial efectivo, vasoconstricción renal, estímulo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumento de la actividad simpática, disminución del flujo plasmático renal con retención de agua y sodio y aumento del volumen plasmático con edema. Ascitis, en la cirrosis, circulación colateral, nebus rubí, telangiectasias. En el síndrome nefrótico también hay hipovolemia por proteinuria importante, disminución del volumen arterial efectivo, aumento de la actividad simpática que estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que a su vez es estimulado por la disminución del volumen arterial efectivo, vasoconstricción renal, disminución del flujo plasmático renal, retención de agua y sodio, aumento del volumen plasmático, edema. Los edemas de causa renal suelen iniciarse en los párpados, que por la laxitud de sus tejidos permite la acumulación de líquido. Entonces, repasando, hipovolemia arterial efectiva, insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis y síndrome nefrótico. Solo en la hipervolemia hay retención hidrosalina por insuficiencia renal en un proceso autoinmune que es la glomerulonefritis aguda. El edema por hipovolemia arterial efectiva, insuficiencia cardíaca, cirrosis o síndrome nefrótico, todo da lugar a una disminución del volumen arterial efectivo y activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué otros mecanismos nos faltan? El aumento de la permeabilidad. El edema inflamatorio es el que se produce a nivel de la membrana capilar. El edema inflamatorio se localiza en la zona donde se produce la causa provocadora de la inflamación. Este puede ser traumático o por efecto del calor por quemaduras. El edema inflamatorio infeccioso va acompañado de fiebre y es más severo. Acá vemos el edema inflamatorio. Este es el edema de una enfermedad autoinmune como la esclerodermia. El edema angioneurótico, edema de lengua, edema de glotis. El edema de la celulitis siempre es grave y acompañado de fiebre. El edema localizado acompaña afecciones articulares, esto es osteoartrosis con edema localizado. Edema producido por quemadura. Todo esto aumenta la permeabilidad capilar y produce edema localizado. Y hay un edema agudo de pulmón, que no es por insuficiencia cardíaca, sino por capilaritis tóxica y lesión de los alvéolos, que se produce, por ejemplo, en las neumopatías intersticiales. ¿Cuál es el mecanismo del edema que no deja Godet? Es el que altera la circulación linfática. Alteración del drenaje linfático,
Vemos el edema linfático con la característica piel de naranja. El linfedema es un edema crónico debido al acúmulo de linfa localizado en las extremidades. Puede ser unilateral o bilateral. Un edema secundario, por ejemplo, por la obstrucción de los vasos linfáticos normales, como se produce en la linfadenectomía, secundaria, por ejemplo, a una mastectomía radical. Es la causa más común de edema linfático. Desde el punto de vista fisiopatológico, el fluido acumulado representa una acumulación anormal de agua, especialmente de proteínas, en el espacio intersticial del tejido celular subcutáneo. El mantenimiento de este fluido, sobre todo por la gran cantidad de linfangitis, de proteínas, puede dar lugar a linfangitis y como resultado de la misma la presencia de una reacción fibrosa por formación excesiva de tejido conectivo. ¿Cómo es la semiología del linfedema? El dolor se incrementa con la postura, no mejora con la elevación de las extremidades, da una limitación de la movilidad, da lugar a formación de úlceras que se complican, alteración de la imagen corporal y reducción del bienestar psicológico. Intentaremos ahora una integración semiológica. En cuanto a la coloración, el inflamatorio es rojizo, el edema de éstasis es congestivo cianótico, el edema renal es incoloro o blanquecino. En cuanto a la consistencia, los edemas hipoproteinémicos son blandos, el dedo se hunde fácilmente, los congestivos duros y remitentes. Respecto de la temperatura, el inflamatorio es el más caliente, el cardíaco más bien frío. En cuanto a la sensibilidad, el inflamatorio es el más doloroso y el alérgico va con intenso prurito. Muchas gracias.